Buenos días, hermanos. Un domingo más en la iglesia. Quiero saludar en nombre de la iglesia Berea, Santiago de Chile, a todos nuestros hermanos y también a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales y que nos animan a seguir adelante predicando la palabra de Dios y seguir con el ministerio, ¿cierto? Hoy me toca a mí compartir y quiero también agregar un saludo a todas las mamás, porque hoy acá en Chile, no sé si en todo el mundo, pero acá en Chile se celebra el Día de la Madre. Así que un saludo no solo a mi mamá, sino a todas las hermanas que son mamás y que se esfuerzan cada día por sus hijos y que los cuidan y los protegen para que puedan crecer sanos y puedan llegar a ser buenas personas. Así que un saludo enorme, grande para todas las mamás, para todas las mamitas de este país. Así que, bueno, como les decía, me toca compartir y vamos a seguir con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos viendo el famoso Sermón del Monte, ¿cierto? Esas enseñanzas que el Señor les estaba dando, más que un sermón, eran enseñanzas que le estaba dando el Señor a sus discípulos. Y hoy día toca un tema que es bien delicado. Hoy día vamos a hablar acerca del adulterio. Y porque es parte justamente de las enseñanzas de las bienaventuranzas, ¿cierto? Vimos las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo. Vimos Jesús y la ley, ¿cierto? Hemos visto todas estas enseñanzas y hoy nos enfocaremos en Mateo 5, 27 al 30. Y he titulado a este estudio, a este sermón, Jesús y el adulterio. Vamos a leer esta enseñanza y estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta es la palabra que vamos a compartir hoy día. La verdad que tiene mucha enseñanza, pero quiero enfocarme en algunos puntos. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, por estas enseñanzas que tú nos diste, Señor, en la montaña, en aquel tiempo, Señor, a tus discípulos. Te pido, Señor, humildemente, que me puedas guiar, Señor, y pueda hacerlo de acuerdo a tu voluntad y a tu corazón. Guíame, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarme en esta palabra y puedo hacerla con sencillez, con humildad, con respeto, Señor. Y llévate tú, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, pongo delante de ti esta palabra para que nos puedas bendecir, Señor, a través de ella. Amén.
Ya, hermanos. Marcos 5, 27 al 30. Un tema, hermanos, súper, por un lado, delicado, pero hay que compartirlo. Eran parte de las enseñanzas, como dijimos, de las bienaventuranzas y de lo que el Señor les enseñó en aquella montaña a sus discípulos. Veremos en esta mañana, creo, hermano, uno de los pecados más destructivos y tormentosos y esclavizantes que pueda vivir el ser humano. En especial los matrimonios, porque esto va dirigido a los matrimonios. Pero no solo a los matrimonios. Yo creo que esta enseñanza es para todos, para los jóvenes, para los que se están preparando para el matrimonio, ¿cierto? Para los noviazgos, para aquellos que quieren asumir ese compromiso de entrar en el matrimonio, en ese pacto matrimonial. Y creo que es una enseñanza que va para todos, para niños, jóvenes, adultos, gente casada, ¿cierto? Así que, la verdad, todos los pecados son destructivos y nos alejan de la presencia de Dios. Pero este, del adulterio, creo que es uno de los más destructivos, como decía, y que causan estragos, porque involucra a la familia. Como introducción, sabemos que esta enseñanza del adulterio va acompañado de una metáfora, ¿cierto? Que la vamos viviendo después. Y que no es algo completamente literal. Cuando el Señor habla de si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, ¿cierto? O si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala a ti. Aquí no es algo literal, ¿cierto? Sino que se está refiriendo a una metáfora de lo que significa el pecado en la vida espiritual de las personas. Así que como decía, como introducción, Jesús, encontrándose en la montaña, ¿cierto? En este famoso sermón que le llaman de la montaña, dijo: porque os digo que si vuestra justicia, vamos a entrar un poquito en el contexto, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 20. El deseo, hermano, de nuestro Señor es que nuestra justicia, o sea, nuestra obediencia a Dios, sea mayor a la justicia superficial y externa de estos escribas y fariseos. Para heredar la vida eterna, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de estos religiosos. Sabemos que los escribas y los fariseos eran una secta, ¿cierto?, que predominaba en ese tiempo en Israel. Y eran, se supone, los encargados de dirigir al pueblo espiritualmente hablando. Pero la verdad que no eran muy obedientes a las enseñanzas o a los mandamientos de nuestro Señor. Así que estos escribas y fariseos decían mucho, pero hacían poco. Y se basaban su justicia en los actos o manifestaciones externas en sus vidas. O sea, todos sus actos, sus acciones, las hacían visibles. Sus vidas las hacían visibles ante los demás, pero solo era para buscar su propia gloria. No lo hacían por amor, sino que lo hacían para que los vieran los demás y recibir halagos. Halagos porque ellos se sentían más como espirituales que los demás.
Entonces, la verdad no servían al Señor con un verdadero corazón. No había en el fondo amor en ellos. Y esta actitud de estos escribas y fariseos era de un cinismo y de una hipocresía reprochable para Dios. Carecían de una verdadera espiritualidad, de una verdadera obediencia a Dios. O sea, no servían al Señor con sinceridad. Y por supuesto que las vidas de estos escribas y fariseos eran vidas totalmente monótonas, eran vidas totalmente hipócritas, porque no actuaban, no tenían una actitud correcta delante de Dios. Todo lo hacían superficialmente, su servicio a Dios era superficialmente. No tenían una actitud correcta, un corazón verdadero, sincero. Como les decía, buscaban su propia gloria. Honraban a Dios, como el Señor Jesús les dijo, de la boca para afuera, pero la verdad que su corazón estaba lejos de los mandamientos de Dios. Y el Señor, refiriéndose un poco al adulterio, les llama generación mala y adúltera, les dice. O sea, eran una generación no solo adúltera, sino pecadora y perversa. Y el término generación adúltera se refiere al concepto del Antiguo Testamento, de que el adulterio y la infidelidad sexual, en un sentido espiritual, equivale también, hermanos, a la apostasía o a la idolatría en la cual caía el pueblo de Israel. O sea, el Señor también usaba este asunto del adulterio y lo llevaba también a la parte espiritual en ese tiempo en Israel. Y Jesús viene y cumple e interpreta correctamente la ley de Dios. Es más, la perfección incluso más, como lo hemos visto en los estudios anteriores. Y es justamente nuestro Señor Jesucristo quien nos va a hablar de un tema sumamente importante y delicado. Y ese tema justamente es el adulterio. ¿Cómo Cristo mira el adulterio? Y nos vamos a enfocar en varios puntos. ¿Qué es lo que es el adulterio? ¿Cómo se aplicaba en el tiempo antiguo? ¿Cómo lo mira Jesús? ¿Cómo estos religiosos caían también en este pecado? Veremos también las consecuencias que acarrea este pecado, porque es un pecado totalmente destructivo. Pero veremos algunas consecuencias, tanto familiares como espirituales. Pero también veremos que Dios nos da la salida a este pecado destructible en la vida de las personas. Primero, hermano, quiero aclarar que no es mi idea revolver o enrostrar este pecado a nadie, hermano. Sobre todo a quien lo haya vivido, ni juzgar tampoco a quien lo esté cometiendo o lo haya pasado, hermano. No es mi idea esa, sino que todo lo contrario. Lo que yo quiero más bien es tomar conciencia de las consecuencias, hermano, que acarrea el adulterio. Porque hay consecuencias no solo familiares, también espirituales. Y a lo que te puedes enfrentar, ni Dios lo permita, si caes
en este pecado. Pero también veremos la salida, porque lo hermoso que tiene la palabra de Dios es que también la palabra de Dios nos da la salida en caso de que estemos en una situación de adulterio. Nadie, hermano, está libre de este pecado. Nadie. Y de hecho la Escritura nos advierte y nos dice que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. O sea, debemos siempre estar atentos, hermano, porque el diablo sabemos que anda buscando tentarte o anda como león rugiente viendo a quién devorar, a quién destruir, ¿cierto? El Señor está empeñado, hermano, en llevar a sus discípulos a una dimensión de santidad mucho más profunda. Y de hecho Jesús no se deja sorprender por la falsa santidad que tenían estos escribas y fariseos. Sabemos que estos religiosos lograban engañar al pueblo, pero desde luego sabemos que al Señor no lo engañaban. Ahora, a veces el hombre puede engañar al hombre, pero a Dios nunca podremos engañar. ¿Ah? Nadie puede engañar a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es capaz de ver el interior de todas las personas. Y estoy hablando de todos los seres humanos. Por eso que nadie puede engañar a Dios. Tal vez nosotros podemos engañar a nuestro prójimo, ¿cierto? Con una carita, pero por dentro estamos siendo falsos, o estamos engañando, o estamos cayendo en hipocresía. Pero a Dios nadie puede engañar. De hecho, Gálatas 6:7 enfatiza que las consecuencias de nuestras acciones, tanto sean buenas o malas, no podrán evitarse, hermano. Van a haber consecuencias, sean actos buenos o actos malos. Y Jesús, ¿cierto?, les enseña en estas palabras a sus discípulos y a todos los oyentes que estaban en ese momento el tema del adulterio. Y por supuesto que el Señor lo saca, ¿cierto? Saca esta enseñanza de la ley mosaica que dice: no cometerás adulterio. Debemos preguntarnos, hermano, ¿qué es lo que es el adulterio? Bueno, la palabra adulterio viene de la palabra griega moicheuseis, que significa el tener relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio, estando uno de los dos casados. Por supuesto, ante los ojos de Dios y ante los testigos. Es una deslealtad. El adulterio es una infidelidad o traición al pacto conyugal que se hicieron dos personas ante testigos y ante Dios. Así es el significado del adulterio. Ahora, ¿de dónde viene este mandamiento? ¿O cuándo el Señor, o cuándo Dios se lo da a los judíos? Bueno, sabemos que este mandamiento Dios se lo entrega a Moisés, ¿cierto? En las tablas de la ley que le entrega en el Éxodo, ¿cierto? Cuando Moisés va al monte Sinaí, ¿cierto?, a buscar las tablas. Y este era el séptimo mandamiento.
no cometerás adulterio. Éxodo, eso usted lo puede encontrar en Éxodo 20:14. Y también, mire qué interesante es Deuteronomios. Si nos vamos a Deuteronomio 5, también ahí lo habla. Deuteronomio 5, versículo 18 dice, no cometerás adulterio. Por supuesto ahí le nombra todos los mandamientos, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, ¿cierto? No matarás. ¿Ah? Pero mire qué interesante el versículo 21, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no solo te está hablando de no codiciar las cosas materiales de tu prójimo, sino también dice, no codiciarás, dice, la mujer de tu prójimo, como para complementar un poco esta enseñanza. Jesús aborda el tema del adulterio y lo explica claramente en Mateo 5, en el pasaje que estamos justamente estudiando. Ahora, yo pensando un poco en esto, hermano, este mandamiento o los mandamientos de Dios, hermano, no es algo creado por la sociedad o por alguien purista o hipócrita, sino que todos estos mandamientos, hermano, fueron creados por la voluntad de Dios, por el mismo Creador. Y no solo fueron para los cristianos, sino también para todos los seres humanos. Estos mandamientos son aplicables no solo para la iglesia o para los creyentes, sino para toda la humanidad. Ahora, en su significado, el adulterio de que habla nuestro Señor va más allá de la acción física. Jesús explica que el simple deseo sexual hacia alguien, sea hombre o mujer, porque esta enseñanza va tanto para un hombre, para el hombre, como para la mujer. El simple hecho de tener deseo sexual hacia alguien que no es tu cónyuge, que no es tu esposa o tu esposo, ya constituye adulterio en el corazón para Dios. Por eso que este mandamiento refleja el enfoque en la pureza del corazón y también en la necesidad de controlar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros ojos. No solo te está hablando del adulterio físico, de ir y estar y tener relaciones con una mujer, sino también de algo interno del corazón. Debemos, hermano, controlar nuestros pensamientos y nuestros deseos, hermano. Ahora, entrando un poquito en esta enseñanza sobre el adulterio, ¿cómo Dios castigaba el adulterio en el Antiguo Testamento? Vamos a meternos un poco en la historia. Cuando el pueblo, ¿cierto?, de Israel estaba bajo la ley, bajo el antiguo pacto, hermano, el adulterio era castigado con la pena de muerte. ¿Y saben por qué? Porque se consideraba una ofensa grave a Dios. Como dice en Levíticos 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Usted esto lo puede encontrar en Levíticos 20:10. Si quiere leer todo Levítico, habla un poco de esto. O sea, cuando habla de indefectiblemente,
está hablando de algo inevitable, hermano. Era algo que ocurría sí o sí en ese tiempo. O sea, era algo indeclinable ante los ojos de Dios. Y esto, hermano, nos muestra y refleja la importancia que se le daba a la pureza y a la santidad en la relación conyugal. No como ahora. Ahora ustedes saben, hermanos, que los matrimonios van al matrimonio, uno para probar, otros van porque, no sé, la mujer quedó embarazada, pero muchos van al matrimonio sin entender estos valores y estos principios fundamentales que debe tener toda persona que quiere entrar en este pacto conyugal. Hoy en día se dice, según las encuestas, que de 10 matrimonios, 8 se están separando. Para que usted sepa. Por lo tanto, es importante este mandamiento del adulterio. Sabemos que hoy en día los matrimonios en general no tienen respeto o la fidelidad les dura un tiempo. Hay esposos o esposas, por ejemplo, que les gusta, por ejemplo, estar casados pero a la vez estar solteros. Y eso no es correcto. Hay esposos, por ejemplo, que les gusta la pornografía. Y eso es una falta de respeto también hacia la esposa. Pero la otra vez yo veía un programa en el cable de los esposos que están esclavizados en la pornografía y sus esposas se quejaban, otras se estaban separando y otras querían ayudar a su marido. Pero estaban ahí, trabajando y a la vez viendo pornografía. Me llamó mucho la atención ese programa que lo vi en el cable. No tienen respeto por la esposa y viceversa. Otros abandonan a la mujer en los fines de semana. Llega el viernes, sábado, domingo y se olvidan de esposa, de hijos, salen con los amigos, dejan a la mujer botada. Y también suele pasar con el hombre, o dejan al hombre botado, porque no quiero tampoco cargarme quiero ser bien neutro en este asunto de este mandamiento. Pero existen este tipo de esposos o esposas. Se olvidan de que tienen casa, hijos y se dedican a los amigos. No digo que no sea malo tener amistades, pero siempre las amistades deben estar dentro del matrimonio. No que esa amistad te separe a tu esposa o a tu mujer. Esto es como una enseñanza, hermano. Como les digo, esto no quita que el esposo o la esposa también tenga sus amistades, pueda salir, pero siempre, hermano, hacerlo con respeto, considerando siempre a tu esposa o a tu esposo o a tu mujer, dándole siempre el lugar que corresponde. Ahora, sin embargo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo y el inicio del Nuevo Testamento, Jesús enfatizó la gravedad del pecado del adulterio, pero a la vez también enfatiza sobre el poder del arrepentimiento y el perdón cuando una persona cae en este pecado, como decíamos, que es tan destructivo. En el Evangelio de Juan vemos cómo Jesús interviene en el caso de una mujer sorprendida en adulterio. Y esta mujer, a punto de ser apedreada, porque le iban a apedrear y la iban a matar, se la llevan al Señor. Y aquí entran de nuevo los fariseos, los escribas y los fariseos. ¿Se acuerdan que en el contexto le estabas hablando de ellos? Bueno, aquí entran en escena ellos.
Y vamos a ver, mire qué interesante. Creo que este es un texto de los más conmovedores de la misericordia de Cristo hacia el hombre, en este caso hacia esta mujer. Juan 8, mire lo que dice Juan 8, versículos del 1 al 11. Se los voy a leer bien rapidito. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, ahí entran en escena de nuevo estos religiosos, estos escribas y fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrearla, apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahí confrontan al Señor para tentarlo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, o sea, eran insistentes en su maldad, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oírlo esto, miren, aquí viene lo insólito, hermano. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, miren qué conmovedor, hermano, qué tremenda misericordia del Señor. Le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje, hermano, nos revela la misericordia de Jesús y su deseo de que las personas, hermano, puedan ir al arrepentimiento si están en este pecado. Hay perdón, hay redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de este pasaje, hermano, podemos ver el perdón y la misericordia de nuestro Señor. Nos podemos dar cuenta que es posible, hermano, salir de este tremendo pecado. Pero sí el Señor se los va a extender a aquellos que verdaderamente, hermanos, se arrepienten con sinceridad de su pecado de adulterio. Ahora, un poquito comprendiendo esta situación, esta actitud que estaba viviendo esta mujer, esto, hermano, no significa que el adulterio, hermano, sea por un lado justificado, o que las consecuencias naturales de este pecado o de esta transgresión del mandamiento de Dios, ¿cierto?, del adulterio, no sean eliminadas las consecuencias, hermano. O sea, Dios te puede perdonar, pero van a haber consecuencias igual. Pero Dios te va a ayudar en salir adelante en este proceso de perdón, si es que realmente lo haces con sinceridad. Hay muchos, hermano, que
que piden perdón por este engaño. Hay muchos, y he conocido, hermano, amistades, y no voy a dar nombres, ¿cierto?, porque no es correcto, pero he conocido personas, amigos, personas que han caído en este pecado. Y resulta que su perdón, su arrepentimiento no ha sido verdadero. Tarde o temprano vuelven a lo mismo. Y vuelven a lo mismo. Y están constantemente cayendo en este pecado de adulterio, hermano. Incluso gente cristiana están enredados en este pecado. He conocido gente cristiana que va a una iglesia, pero tienen este pecado, hermano. Y eso realmente Dios no lo va a pasar por alto, hermano. Porque cuando tú empiezas a jugar con la gracia y el perdón de Dios, ya te empiezas a burlar de los mandamientos y de la palabra de Dios. No hay realmente un arrepentimiento genuino y verdadero. Y la persona, hermano, termina siendo como ese perrito que vuelve al vómito. Así de asqueroso. ¿Ha visto usted un perrito? Cuando vomitan y después va y se come su vómito, hermano, no me va a decir que no es una sensación rica, placentera, es asqueroso. Bueno, hermano, las personas que caen en este pecado constantemente es como esa situación del perrito que vuelve a su vómito. Y por supuesto que, hermano, esto es serio y Dios no lo pasará por alto, hermanos. Tarde o temprano, Dios te entregará a una mente reprobada. Y por supuesto que el castigo será algo inevitable, sino que será un castigo severo. Eso usted lo puede también encontrar en Hebreos, lo habla. Pero la verdad, hermano, es que este pecado del adulterio no es broma. Por eso es que es un pecado muy destructivo. El adulterio, hermano, por ningún motivo es justificado por Dios. Nunca, nunca lo ha sido. Y todavía el adulterio tiene consecuencias dolorosas y destructivas y devastadoras para una familia. No solo para la persona que lo comete, sino también para el entorno familiar. Vivimos, hermano, en un mundo totalmente convulsionado, con falta de valores, con principios morales totalmente alejados de las personas. Y la verdad que lo que yo quiero es un poquito que tomemos conciencia del daño que nos podemos hacer si entramos y caemos en este pecado, hermano. Actualmente el matrimonio, hermano, está siendo totalmente atacado y denostado. Muchos dicen que es algo pasado de moda, que ya no importa, pero la verdad, hermano, es que no es así. De hecho, Dios dijo en el principio: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto usted lo puede encontrar en Génesis 2:24. El matrimonio para Dios sigue estando vigente, con todos sus valores respectivos, ¿cierto? Con los valores de respeto, la fidelidad, el amor. Y cuando tú te unes a una mujer, en sentimiento, en lo sexual, en todo, ya esa persona pasa a ser tu esposa. ¿Por qué? Porque los dos son una sola carne. Y yo quiero ver algunas consecuencias para que tomemos conciencia de este pecado. Veremos algunas consecuencias del adulterio.
Si bien es cierto que cada relación, hermano, es distinta y de distintas circunstancias y única, ¿cierto? Las consecuencias en general son como las mismas. Hay consecuencias cuando hay deslealtad, traición, y la verdad, hermano, que suelen ser desgarradoras y de largo alcance, hermano. Incluso, muchas veces ha pasado que hasta fatales, porque la persona cuando es traicionada no solo se viene para abajo, sino que muchas veces también terminan hasta suicidándose, porque su cónyuge, su esposa, su esposo, le fue infiel. No soportan en su mente la traición. Yo veía, me acuerdo antes, un chef que se llamaba Anthony Bourdain, que era bien conocido a nivel mundial. Bueno, este chef, cuando supo que su esposa lo engañaba, él estando, por supuesto, él estaba en un, dando dando como, no, dando él tenía su programa, estaba, parece, en otro país, y cuando supo esto, él se fue solito, no le avisó a nadie, se fue al hotel, se encerró y se suicidó. Y después salieron a la verdad por qué lo hizo, porque la verdad que era una persona sana, era una persona famosa, y se mató. ¿Por qué? Porque supo que su esposa lo engañaba. Por eso que este pecado del adulterio trae consecuencias terribles para el ser humano. Y muchos, si no es con la ayuda de Dios, no logran salir. Por lo tanto, las consecuencias de la traición o la infidelidad suelen ser de alcances y efectos terribles y desgarradoras para las personas o para la familia. ¿Por qué, hermano? Porque rompe las relaciones, rompe la confianza, que es la base fundamental de cualquier vínculo afectivo, hermano. Sea de amor o amistad, la traición, la infidelidad, conlleva, hermano, a la ruptura del matrimonio en 1000 pedazos. Sobre todo cuando se descubre la infidelidad. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Saben por qué? Porque la persona engañada se siente traicionada, herida en lo más profundo de su ser. Y en general, en la mayoría de las situaciones se pone fin a la relación. En Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. También usted puede leer Proverbios 9:17. Pero aquí realmente la palabra de Dios nos advierte, hermano, que quien cae en este pecado es falto de entendimiento y corrompe su ser interno, corrompe su alma, destruye todo lo hermoso que pueda haber en el corazón de esa persona. Por eso que debemos cuidarnos, hermano, de caer en este pecado del adulterio. ¿Ah? Por eso el Señor decía: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Debemos, hermanos, estar atentos ante este pecado. También en el lenguaje actual dice: pero el que se enreda con la mujer de otro
comete la peor estupidez. O sea, quien se mete con la mujer de otro, de otra persona, es una persona simplemente estúpida. Otra de las consecuencias también está el dolor emocional. Es otro de los efectos devastadores, porque la persona engañada experimenta una mezcla de emociones que van desde la ira, la rabia, la tristeza, hasta la desesperación y la pérdida de confianza, hermano. Porque esa persona se siente humillada, la persona engañada, incapaz de comprender cómo alguien a quien amaba y que le juró amor y respeto en un altar, ante testigos y ante Dios, pueda haberlo engañado de esa forma. ¿Y qué pasa? Se pierde toda la confianza a través de esta traición, hermano. Ahora, algunos lograrán salir adelante en este problema. ¿Quedarán cicatrices? Sí, quedarán cicatrices. Pero otros no saldrán adelante, hermano. ¿Y saben por qué? Porque hay muchos que nunca más vuelven a recuperar su autoestima. La persona engañada decae. Y es difícil, hermano, a no ser que tenga una ayuda divina de Dios, pueda esa persona salir adelante, porque va a quedar con marcas. Por eso que hay que volver a establecer cimientos en la vida de los matrimonios dañados. Toda persona que es engañada muchas veces se comienza a cuestionar. La víctima del adulterio pierde su autoestima, como dijimos. Incluso hasta muchos se sienten poca cosa. Pierden el valor de su propia persona. Eso, el daño es tremendo. Surge la sensación en la persona engañada de no haber sido capaz de satisfacer las necesidades de su esposo o de su esposa. Eso es lo que pasa, hermano. Porque el adulterio, hermano, trae pérdida de confianza. Afecta tu ser interno. Trae problemas de inseguridad. Y eso incluso puede repercutir en futuros nuevos vínculos afectivos. Otra consecuencia son las finanzas. El adulterio afecta también las finanzas. No solo la esfera emocional, también se cae en situaciones legales, financieras. En el caso de los matrimonios, cuando tienen hijos, una se tiene que poner fin al vínculo matrimonial cuando ya no quieren realmente arreglar la situación. Y ahí ¿qué entra? Los procesos de divorcio. Y eso muchas veces, hermano, es costoso. La distribución de bienes, la custodia de los hijos, el pago de pensiones, de alimentos. Se viene todo un aparataje de cosas legales, hermano. En él, por el adulterio, por el divorcio o por la infidelidad, hermano. O sea, el adulterio también acarrea cosas legales. Desgaste emocional, sufrimiento, dinero, gasto extra, que abogado, peleas en los tribunales. Otra consecuencia también son los hijos. También se ven afectados por el adulterio. Porque los hijos les afecta ver cómo los padres entran en pelea, en rupturas. O ven cuando un papá o una mamá es infiel. A ellos también les afecta su mente. Les afecta profundamente el desarrollo emocional.
¿Por qué? Porque se ven envueltos en un ambiente de confusión, de tristeza, de miedo, de inseguridades, porque el niño no es un adulto. Y luego, después de eso, vienen los problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad, la inseguridad, el miedo al futuro, la falta de valores, adquirir malos ejemplos y, por supuesto, la separación de sus padres, que trae también una inestabilidad en los niños. Ya vimos un poco qué es lo que las consecuencias. Ahora veremos las consecuencias espirituales del adulterio. En la parte espiritual también está la pérdida de tu fe, porque Dios no pasará por alto este pecado. Este pecado y todos los pecados, hermanos, son acciones que no son incompatibles con el reino de Dios. Y Dios no permitirá que se practiquen tales acciones o conductas. Y todos aquellos que caen en esto, hermanos, si no se arrepienten de corazón, hermanos, estarán excluidos del reino de Dios y de la vida eterna. Por eso que este mandamiento resalta y subraya la santidad del matrimonio, la importancia de la fidelidad conyugal. Ese fue el diseño de Dios en las relaciones humanas. El matrimonio es el pilar de la sociedad. Y por supuesto que el adulterio no es solo el acto físico, sino también los pensamientos lujuriosos que pueden llevar a tales acciones. Y de eso es lo que el Señor también les está hablando. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla o con lujuria, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Así de firme es el Señor. O sea, el adulterio en la visión cristiana, hermano, comienza en el corazón, en la mente. Tal vez para los escribas y fariseos y para toda esa generación mala, el adulterio no comenzaba ahí, sino que era el acto. Pero el Señor lo lleva más allá. No, el adulterio comienza en el corazón, en tus pensamientos, cuando tú empiezas a desear la mujer de tu prójimo. Y sabemos que Dios, hermano, es santo y puro. Hay muchos ejemplos en la Escritura. El ejemplo de David y Betsabé, ¿cierto? Esposa de Urías, ¿se acuerdan? En lo que terminó ese adulterio. ¿Ah? Terribles consecuencias, y David después tuvo que pedir perdón, y de corazón lo tuvo que hacer, porque realmente fue tremendo lo que hizo él. Fue un tremendo pecado que hizo David. Y esto usted lo puede encontrar en 2 Samuel 11, capítulo 11, 2 de Samuel capítulo 12, el Salmo 51 también resalta cómo David buscó el perdón de Dios. También hay que entender que el adulterio destruye a un creyente en su comunión eclesiástica, en su comunión en la iglesia. Y eso te va a traer vergüenza, deshonra, y lo más triste, que terminarás rompiendo tu relación con Dios. Así que los cristianos, hermanos, estamos llamados a ser luz en el mundo, sal de esta tierra, siendo ejemplo de las virtudes de Cristo, de la fidelidad, la verdad y la justicia, hermanos.
Debemos tener una fe íntegra, con sinceridad, reflejando la santidad de Dios cada día, consagrándote a Dios. Un cristiano no puede tener una doble vida. No puede estar con un pie en el mundo y con el otro pie en la iglesia, hermano. Un cristiano, un verdadero creyente, no puede estar en inmoralidades sexuales. Estamos llamados a tener una vida que refleje la santidad de Dios, las enseñanzas morales del Evangelio y, por supuesto, del matrimonio. Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene, dice, a santos. El adulterio en un creyente puede obstaculizar gravemente tu crecimiento espiritual y tu relación con Dios. Recordemos, hermano, que nadie, si no tiene santidad, nadie verá a Dios. Estamos, hermano, llamados a tener vidas alejadas del pecado y del adulterio y de toda inmundicia inmoral. Estamos llamados a vivir en santidad, en consagración. Y por supuesto, los matrimonios cristianos están llamados a siempre respetar a su esposa. Y no solo en cuanto al adulterio o la infidelidad, también a respetar a su esposa o a su esposo con sus actos, con sus gestos. Tú no puedes a tu esposa o a tu esposo agarrarlo a grosería y tratarlo mal o denostarlo, ni menos delante de alguien. El verdadero creyente debe ser una persona madura y que entienda que debe respetar a su esposa tanto en lo íntimo como en lo público. Y lo mismo también para el esposo. Ahora, ya en el último punto, a pesar de las graves consecuencias del adulterio, la palabra del Señor enseña enfáticamente que hay oportunidad para salir adelante en este pecado. Porque estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Por lo tanto, hay oportunidad para el perdón y la restauración. Y el verdadero arrepentimiento, miren lo que voy a decir. El verdadero arrepentimiento no se ve en el remordimiento, sino que el verdadero arrepentimiento implica un dolor sincero por el pecado. O sea, una persona que realmente se arrepiente de verdad es cuando realmente está con dolor por haber causado el mal o el daño que hizo. Es un alejamiento real del pecado y un compromiso genuino y verdadero y sincero de seguir de nuevo al Señor, de pedirle perdón y no caer de nuevo en este pecado. Leímos Juan 8 del 1 al 11, ¿cierto? La historia de esta mujer. Y miren, hay unas palabras ahí que son, pero clave, hermano, para salir adelante en este pecado del adulterio. Y es cuando el Señor le dice: vete y no peques más. Y esta es la clave, hermano. Vete y no peques más. Esta es la llave que Dios te da. Es la conducta que tú tienes que tomar para que ya no vuelvas a lo mismo. Porque estas palabras ilustran la misericordia de Dios y el deseo del Señor de restaurar a aquellos que se arrepienten con un corazón sincero y verdadero. Como David. David después se arrepintió con un corazón sincero. Si usted lee el Salmo 51 se va a dar cuenta cómo él expresa ese arrepentimiento y perdón por ese pecado que había cometido con Betsabé, esposa de Urías. Y David lo hizo desde
dolor más profundo de su corazón. Y este es el verdadero camino a la restauración. Y la iglesia aquí juega un papel importante, hermano, porque la iglesia está también para recibir a todos aquellos que puedan haber pasado por este proceso. La palabra de Dios, hermano, y ya terminando, nos llama a vivir una vida por sobre lo que vive el mundo, a mantener los estándares morales por sobre los que vive el mundo, hermano. Si entramos en el proceso del matrimonio, los cónyuges o los que van a entrar en ese proceso deben saber que el matrimonio es santo, requiere santidad. Así que la iglesia, hermano, no solo debe ser columna y baluarte de la verdad, sino también un lugar de restauración y sanidad interior para todos aquellos que pasan por este proceso o viven este flagelo del adulterio, hermano. No debemos hacer acepción de persona, hermano, sino que si hay un matrimonio que llega a la iglesia viviendo esta situación, lo correcto y la voluntad de Dios es poder ayudarlos a que puedan volver a cimentar de nuevo sus vidas en matrimonio. ¿Ah? Si es que realmente ellos quieren, porque también no es obligación de la persona engañada seguir junto a un cónyuge infiel, pero si está en ellos mejorar o querer arreglar la situación, debemos ayudarlos, hermanos. El adulterio, hermano, para terminar, es un pecado grave, con extensas consecuencias espirituales, morales y familiares, hermano. Y si no te arrepientes, puedes incluso llegar a perder tu salvación. Así que, esposas, esposos, les digo aquí, no seamos ingenuos, hermano. Vigílense unos a otros. Vigílense a sí mismos. Cuídense a sí mismos. Porque a eso también Dios nos llama. Cuidémonos también entre creyentes en la iglesia. Miren, si nos vamos a Mateo 5, y ya con esto terminamos, 29-30, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí no se trata que el Señor esté hablando de mutilar, sino que va más por una mutilación espiritual, digámoslo. Esto no es literal, aunque sabemos que hay países islámicos donde te pillan robando y te cortan la mano. La cosa es que mejor, hermano, es que se te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno, hermano. Preferible perder una mano a no perder la vida, hermano, ¿cierto? Así que hay que tomar medidas radicales respecto al adulterio, hermano. ¿Ya? En 1 Corintios, con esto termino, 1 Corintios 6, ...9 y 10 dice: ¿no sabéis, dice el apóstol Pablo aquí hablando, no sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, el adulterio, hermano, no es un pecado imperdonable para Dios, pero sí es un pecado que es grande y terrible, hermano, y destructivo. Y para quien no se arrepienta, traerá consecuencias devastadoras, hermano. Pero ¿saben qué? Hay esperanza. Porque en 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Había gente que pasó por esto. Pero hay esperanza, hermano. Así que voy a terminar con Gálatas. Vámonos a Gálatas. Gálatas 3, versículo 1 al 5. Gálatas 3, versículo 1 al 5, y aquí está, como dijimos, la herramienta o la llavecita que Dios te da para salir adelante. Y con esto terminamos. Gálatas 3, Colosenses. No leí bien. Colosenses 3, 1 al 5 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, dice, pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, a tomar conciencia, hermano, de no solo de este pecado, sino de que en general el pecado, hermano, nos puede llevar a destruir nuestra vida espiritual. Y en el adulterio, no solo a destruirnos nosotros mismos, sino también a nuestra familia. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias por esta palabra, gracias por este mandamiento que nos das, Señor, y que nos permite, Señor, tomar conciencia de este pecado del adulterio, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero sabemos también que en tu comunión, en la obediencia que podamos tener hacia ti, Señor, es que tú nos vas a ayudar y siempre nos vas a advertir para no caer, Señor, en este pecado tan destructible, tan horroroso, Señor, que muchos matrimonios están pasando, Señor. Cuídanos, guárdanos, Señor, porque no estamos ajenos, Señor, a vivir algo así, Señor. Pero sabemos, Señor, que si ponemos nuestra mirada en ti siempre, en oración, en fe, en comunión contigo cada día, podremos estar firmes ante la tentación y las acechanzas del maligno. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y llévate tú toda la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Amén.